En este día vamos a continuar lo que comenzamos el lunes pasado. Por tanto, abriremos nuestras Biblias una vez más allí en la carta de Pablo a Filemón. Pero antes de ver lo que tenemos preparado para hoy, me gustaría hacer un pequeño resumen de lo que hablamos la vez anterior. Esta carta de Pablo a Filemón es la más breve de todas las que escribió el apóstol, y en ella encontramos a tres protagonistas. Primeramente tenemos al apóstol Pablo, quien escribe desde la cárcel de Roma. Se encontraba allí preso por causa de su fe. No obstante, y a pesar de estar preso, él seguía predicando a Cristo. El segundo de los protagonistas que emergen en esta carta es Filemón, un cristiano de Colosas que se había convertido a la fe cristiana mediante el concurso de Pablo, probablemente en Éfeso, quien tenía un esclavo cuyo nombre era Onésimo, el cual había escapado desde la casa de su amo, y mientras se encontraba fugitivo se contacta con Pablo en Roma, y allí también él conoce a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Ahora Pablo, mediante discipulado, le explica a Onésimo que debe volver a su amo. Por tanto, escribe esta carta a Filemón, siendo el portador de la misma Onésimo, quien sería entonces el tercer protagonista de esta carta. Al tratar con Onésimo, Pablo se da cuenta que se trata de un esclavo fugitivo, es decir, un esclavo que se ha escapado de su amo y se había venido a refugiar a la gran ciudad, a Roma. De hecho, cuando Onésimo le menciona el lugar de donde era originario, Colosas, y que su amo era un tal Filemón, Pablo debió haber abierto los ojos y haber dicho: yo conozco a Filemón. Él también es un cristiano a quien tuve la oportunidad de conducirlo a Cristo también. Y entonces Pablo tiene un dilema, porque por un lado tiene un esclavo fugitivo, lo que atentaba contra la ley romana, y que ha entregado su vida a Jesucristo en ese momento. Y por otro lado, allá en Colosas está Filemón, que es el amo de este esclavo. Y todo este dilema, como dijimos, motiva esta carta, la cual envía por mano del propio Onésimo, procurando reconciliar a este esclavo con su amo en Cristo Jesús. Me imagino que no le fue fácil escribir esta carta en ese momento, porque Pablo, a juzgar por sus otros escritos, él no estaba de acuerdo con la esclavitud. En varias de sus cartas menciona la igualdad en la que nos pone Dios, pero rechazar de plano la esclavitud o levantarse en contra abiertamente hubiera significado que las huestes romanas se hubiesen levantado contra él y contra los esclavos que allí había. Pues como dijimos la vez pasada, la economía romana prácticamente se basaba en la esclavitud. Prácticamente de cada 3 personas, una era esclava en Roma, en aquel tiempo. Por lo tanto, Pablo lo que predica es prácticamente una revolución, la denominada revolución del Evangelio. Y el tema que vamos a desarrollar hoy, lo vamos a considerar desde el versículo 8 en adelante, para ver cómo se manifestó precisamente esta revolución en la vida de Onésimo y en la vida de Filemón. Y por supuesto de cómo esa revolución debe manifestarse también en nuestras vidas el día de hoy. Doy lectura, como dije, desde el versículo 8 hasta el final. Dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo,
como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Aquí terminamos con esta carta. En verdad que es muy breve, pero con mucha fuerza ética y espiritual. El cristianismo, como dijimos hace un momento, es esencialmente revolucionario. Pero no es revolucionario a la manera que la gente entiende la revolución. La gente normalmente entiende la revolución donde las armas, la fuerza de la violencia es el elemento indispensable para que se produzca. El Evangelio no. El Evangelio es revolucionario por lo que predica y por la forma en que lo hace. Es revolucionario porque predica una nueva relación entre los hombres y Dios y entre los hombres entre sí. Es decir, el cristianismo hace que el ser humano encuentre el camino a través de Jesucristo para llegar a Dios y que a través de esa transformación espiritual establezca relaciones de hermandad, de respeto, de justicia, de bondad, de solidaridad. Cosas que son mencionadas recurrentemente en nuestra sociedad, pero siempre permanecen inalcanzables. Quiere decir que el cristianismo apunta al corazón del hombre. La revolución no se va a hacer por la fuerza, porque eso lo único que logra es generar más odio y más violencia. El cambio debe producirse porque a partir de solo lo que Dios puede hacer en el corazón de una persona. No es por otra vía, sino por la transformación que Dios produce en la vida del creyente. Ahora, ¿por qué el cristianismo predica esto? Bueno, el ser humano es creación de Dios. Todos llevamos la misma imagen. Cuando Dios se propuso crear al hombre, según el primer capítulo de Génesis, dijo: entonces hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Quiere decir que desde el principio Dios se propuso algo bien claro: crear al hombre a su imagen y su semejanza. Y esto lo llevó a la realidad. El hombre, el ser humano, está hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero, ¿a qué se refiere esto? ¿En qué el ser humano es imagen? ¿En qué es semejanza? En primer lugar, si bien tiene pulsiones instintivas, no está gobernado por el instinto, sino que es un ser racional y es un ser libre. Y como libre también es responsable de sus actos. Todo lo que una persona hace es porque ella se lo permite, es decir, tiene responsabilidad en las cosas que hace. No sucede lo mismo con los animales. Ellos están sujetos al instinto, es decir, reaccionan instintivamente. Si un oso mata a una persona, sería absurdo tomar al oso y ponerlo en la cárcel. ¿Por qué? Porque simplemente respondió a su instinto. Quizá esa persona invadió su territorio sin tomar las precauciones y el oso se sintió invadido, por eso la atacó y la mató. Pero el animal no es culpable porque obró por instinto.
Sin embargo, el ser humano no es así. Tiene que saber dominar sus pasiones simplemente porque es persona, no es un animal. Ahora todos sabemos que esta racionalidad que Dios dio al hombre, esta capacidad de ser consciente de sí mismo, de comunicarse con el otro y comunicarse con su Creador, que está puesto por encima de todas las cosas, le da una característica especial. Ahora, nuestros primeros padres pecaron y esa imagen de Dios en el hombre desgraciadamente se desdibujó. Aquella imagen de hombre libre, responsable, de hombre solidario, de hombre que se acerca al otro como a un semejante, se enturbió. En alguna forma esa imagen se desfiguró por el efecto del pecado, y el pecado en Génesis está muy claro. Dice allí en el capítulo 5, versículo 3, que cuando Adán engendró a Set, dice, lo engendró conforme a su imagen. Pero ahora no dice imagen de Dios. Quiere decir que después de la caída el hombre nace pecador. Y en la sociedad se percibe todo el tiempo el efecto del pecado. El sabio Salomón en el libro de Eclesiastés dice, Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Quiere decir que es el hombre el que crea la esclavitud. Es el hombre el que levanta banderas racistas. Es el hombre el que exacerba los nacionalismos hasta fomentar los odios entre los pueblos. Es el hombre el que genera las divisiones sociales. Es el hombre el que produce los problemas que hacen estallar las familias. Quiere decir que el hombre tomó su propio camino y comenzó a vivir su propia aventura, lejos de Dios. Lejos de Dios, pervirtió lo bueno que Dios había hecho, y solo la obra de Jesucristo puede producir un cambio en la persona, un cambio interior. Y a través de ese cambio interior establecer una nueva forma de relación del hombre con su prójimo, una nueva forma de relación del hombre con sus semejantes, a quienes tiene que ver justamente como eso, un semejante, no como un objeto para manejarlo a su antojo. La nueva relación en Cristo no acepta el hecho de que un hombre someta a otro o que lo esclavice y que lo explote. Ahora, aunque muchos piensan así, este cambio no se puede hacer por la vía de las armas ni por la vía de la violencia. El cambio tiene que ser poniendo en la sociedad la levadura del Evangelio de Jesucristo para que leude, para que la masa empiece a transformarse, a cambiarse. La gracia de Dios es la que cambia el corazón del hombre. Solo el cambio interior es posible por la gracia de Dios. Nos permite abandonar la vieja manera de vivir que uno ha recibido de la cultura, de la tradición, de la familia, de los padres, de las costumbres, para vivir una nueva vida en Jesucristo. El cristiano, el verdadero cristiano, es alguien que ha sido transformado por el Espíritu Santo y tiene que vivir esta acción de la gracia en él mismo. Porque solamente la gracia de Dios puede cambiar nuestro corazón. El centro espiritual de esta carta es justamente el tema de la gracia de Dios que cambia a la persona, y esta gracia cambió también a Onésimo, pero tiene que verse exteriormente. ¿Qué espera Pablo de Onésimo? ¿Qué espera Dios de Onésimo? Indudablemente espera un cambio en términos prácticos, no un cambio de religión. Cualquiera puede cambiar de religión. El cambio que produce Jesucristo es mucho más profundo. Es un cambio que Dios hace en la persona. Cuando Pablo en esta carta habla de Onésimo, le dice a Filemón, en otro tiempo Onésimo fue para ti un esclavo inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Está diciendo que ese hombre, que era un esclavo díscolo, que no beneficiaba en nada a su patrón, todo lo contrario, que le creaba problemas, ahora es un hombre útil, porque Cristo ha hecho un cambio en él, ha hecho un cambio positivo, un cambio para bien. Por ende también va a cambiar en cuanto a su vida laboral y su relación con su amo. Cristo le ha permitido hacerle honor a su nombre, porque Onésimo quiere decir útil, precisamente. Ahora, ¿qué espera Dios de un cristiano?
¿En qué forma se manifiesta la gracia de Dios en la vida de un cristiano? En cambios visibles, evidentemente, en toda su vida en general, en su relación familiar, en su conducta social, en su vida laboral, en su forma de relacionarse con otras personas, en sus actitudes personales en la vida, cambios que implican no solo hábitos y costumbres, sino un cambio total, radical, aún su forma de hablar, aún su vocabulario, su forma de vestir, etcétera. Todo esto va cambiando por la gracia de Dios. Pero Pablo no solo espera esto de Onésimo. Dios no solamente espera esto de Onésimo, sino también de Filemón. Que Filemón entienda que al recibir a Onésimo, que seguramente le debe dinero, que seguramente le ha traído muchos problemas, que seguramente ha producido trastornos, que al recibirlo nuevamente, acepte el testimonio que da Pablo de él. Crea aquello que Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios, cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Quiere decir que Filemón tiene que entender que está frente a un esclavo que fue un inútil, pero viene cambiado por Jesucristo. Y que él mismo también ha sido cambiado por Jesucristo. Por tanto, la relación tiene que ser una relación diferente. Que Onésimo no va a dejar de ocupar su lugar de esclavo, pero él tampoco su lugar de amo, y que no obstante van a generar una relación donde cada uno va a respetar al otro y va a respetar su posición social, porque la sociedad ha establecido esto. Cristo Jesús por pura gracia nos reconcilió, y nos reconcilió en primer lugar con Dios. Y no solo esto, dice Pablo a los romanos, no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y subrayo esta última frase, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Quiere decir que estamos reconciliados con Dios. Y si estamos reconciliados con Dios por medio de Cristo, la reconciliación con nuestros semejantes debe ser un tema sumamente importante. Somos llamados a cumplir el ministerio de la reconciliación. Quiere decir que si Dios reconcilió a Onésimo con él y lo afirmó en él, ahora espera que la reconciliación, el ministerio de la reconciliación funcione entre ellos. Y Pablo estimula a Onésimo y a Filemón con esta carta para que haya una reconciliación. Si hemos sido reconciliados con Dios, ¿cómo no hemos de reconciliarnos también entre nosotros mismos? Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 5 habla acerca de esto cuando dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Y por qué hemos de reconciliarnos con Dios? Porque al reconciliarnos con Dios cambiamos nosotros y cambia también nuestra vida de relación. Cuando los primeros cristianos empezaron a manifestarse como pueblo en Roma, la gente se asombraba porque cómo podía ser el amo y el esclavo, cómo podían estar juntos en el mismo lugar, cómo podían alabar juntos a Dios. Entonces ellos no entendían esto. ¿Cómo puede ser que el esclavo con el amo o el amo con el esclavo estén allí juntos adentro y se trataran como hermanos? Por eso las persecuciones contra los cristianos, porque consideraban que muchos de los jerarcas del cristianismo estaban en alguna forma atacando el principio fundamental en que estaba apoyado el imperio, que era precisamente la diferencia entre los hombres, el sometimiento del uno por el otro. Entonces el cristianismo se transformó para ellos en algo peligroso. Y Filemón tiene que admitir que Onésimo
es una nueva criatura en Cristo Jesús y que él tiene que comportarse también como una nueva criatura en Cristo al recibirlo nuevamente. No solo como a un esclavo, sino mayormente como a un hermano en Cristo. Y así como Filemón y como Onésimo, toda nuestra vida tiene que ser cambiada en todos sus ángulos, en todas sus relaciones. El cristiano que ha nacido de nuevo y que tiene a Cristo en su vida tiene que mostrar esto de forma práctica. Tiene que mostrarlo en la realidad. El cristianismo no es un asunto de palabras, es un asunto de vida. La evangelización con palabras tiene que estar apoyada sobre el cristianismo que realmente muestre la obra de Cristo en su vida. Porque si no mostramos la obra de Cristo en nuestras vidas, el mensaje que llevamos al otro es un mensaje que no va a surtir efecto alguno. La obra de Dios se realiza a través del testimonio de los cristianos. ¿Por qué? Porque la gente no va a leer la Biblia, pero va a mirar la vida de los cristianos. Y si un cristiano no se conduce como debe conducirse, entonces lo que ese cristiano diga no tendrá valor alguno. Por eso cuando hablamos de testificar, tenemos que pensar muy bien lo que estamos diciendo. No estamos diciendo que vamos a hablar ciertas cosas. Estamos diciendo que con toda nuestra vida vamos a mostrar realmente a Jesucristo. Pedro dice en su primera carta, capítulo 1, versos 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuisteis rescatados. Hemos sido rescatados de una vana forma de vivir que habíamos recibido hereditariamente de nuestros padres. Una forma de vivir quizá no viciosa, pero sí que responde a los principios propios de la cultura. Responde a los principios de abajo. Pero el cristiano, no obstante, tiene que manejarse conforme a los principios de arriba. Y esa es la base de su testimonio. Que como cristiano se maneje con los principios de arriba, no con los principios de abajo. Y Pablo le está pidiendo a Onésimo que vaya, que se presente ante Filemón y sea un cristiano trabajando para su amo, pero sintiendo que lo está haciendo delante del Señor y para el Señor. Y por otra parte le pide a Filemón que no trate a Onésimo como a una herramienta, sino como a un ser humano que ha sido rescatado por Jesucristo, que trabaja para bendecir la vida de él. Es decir, es una verdadera revolución lo que va a haber allí. Porque cuando llegue Onésimo y se encuentre con Filemón, allí tiene que verse el cambio que Dios hizo en la vida tanto del uno como del otro. Y nosotros como cristianos tenemos que mantener esta forma de vivir que la palabra de Dios nos ha enseñado y que Jesucristo vino a consumar por nosotros en la cruz. Los cristianos eran diferentes en el Imperio Romano y tienen que ser diferentes en la sociedad de hoy. Ellos no participaban de la decadencia moral de la sociedad, de la ignorancia espiritual en que estaban sumergidos como imperio, de la carencia de principios éticos y morales. Y bueno, hoy nosotros vivimos en un mundo que está lleno de desórdenes morales, donde hay una ignorancia tremenda de los valores espirituales y del mensaje de Jesucristo, donde muchas veces el mensaje de Jesucristo se ha reducido a una cantidad de ritos y ceremonias, nada más que eso, y se le ha quitado la importancia al mensaje de Cristo en cuanto a la transformación de las personas. Y esto ha traído como consecuencia una sociedad llena de problemas, problemas de corrupción, problemas de inmoralidad, problemas de decadencia espiritual. Todas las decadencias de la sociedad parten del problema espiritual. Por tanto, ellos como cristianos tenían que mantener su buena manera de vivir que les había enseñado el Señor, y esto también rige para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué hacer frente a esta sociedad en que nosotros estamos? Bueno, tenemos que mantener una conducta correcta, responder con un testimonio que nuestras buenas obras prediquen delante de la gente. Obras buenas son también obras bellas que enriquecen la vida de la persona, que causan el agrado, que causan admiración. Todo lo que había sucedido con Onésimo
era una obra de gracia de parte de Dios. Hubo un tiempo en que fue inútil, claramente, no le había hecho honor a su nombre, pero ahora sí, ahora era una persona útil. Sin embargo, queda una interrogante y podemos ver que esta carta, aunque breve, da para mucho. En 2 lunes es imposible agotar todo su contenido. Por eso he tratado de ir observando los temas más fundamentales únicamente. Después cada uno puede ver versículo por versículo y encontrar el tremendo caudal que contiene. Pero como decía, nos queda un interrogante. Hay algo que no quiero que se nos escape. Dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La pregunta es, ¿hasta dónde las cosas viejas pasaron una vez que venimos a Cristo? ¿Hay un corte abrupto con nuestro pasado? ¿Es absoluto? ¿Quiere decir que ya no soy responsable de lo que ha quedado atrás? Esta breve carta nos da una respuesta contundente a esa pregunta. Onésimo había cambiado su vida, ciertamente, su actitud frente a la vida. No era más un inútil, ahora iba para ser útil. Quiere decir que aunque las cosas viejas pasaron, algo había quedado pendiente, ¿se fija? Él se había escapado de casa de su amo. Había viajado desde Colosas hasta Roma. No era un viaje sencillo. Costaba muchísimo dinero hacerlo. Y dudo que él hubiese tenido ese dinero para poder comprar un pasaje y viajar. Tampoco podía, como esclavo fugitivo, salir a pedir limosna porque habría sido identificado, lo que hubiese significado un gran problema para él. Todo apunta entonces que él tomó el dinero ilegítimamente de la casa de Filemón. Y esto aparece insinuado en la carta, allí en los versos 18 y 19. Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Cuando Pablo dice, lo escribo de mi mano, de mi puño y letra, es como si estuviera firmando un pagaré, porque esto tenía valor legal. Pablo sospecha o sabe de dónde Onésimo había tomado el dinero, entonces se compromete a pagarlo. Si te ha hecho algún daño, yo lo voy a pagar. Quiere decir que algo había pendiente con Filemón y que Onésimo no estaba eximido de pagar simplemente porque ahora era cristiano y su amo también. No. Ahora mira a Filemón. Resulta que ahora Onésimo es una nueva criatura. Por tanto, nada te debe. No, no dice eso. ¿Qué es lo que le dice Pablo a Filemón? Le dice, él ha cambiado su vida, pero lo que pueda arreglar del pasado, tiene que arreglarlo. Está diciendo que si hay cosas que se tienen que enmendar del pasado, estas deben ser enmendadas. Esto tiene que ver con el testimonio cristiano. Entonces, ¿qué significa cuando Pablo dice que las cosas viejas pasaron? Que nuestros pecados han sido definitivamente perdonados, han sido olvidados. Yo, dice el Señor, yo soy el que borro tus rebeliones y nunca más me acordaré de tus pecados. Sepultaré vuestras iniquidades y las echaré en lo profundo de la mar. Justificados, pues tenemos paz para con Dios. Y estas palabras tan maravillosas continúan vigentes en nuestras vidas. Cuando recibimos el perdón de Dios, tenemos que mirar hacia adelante y decir, sí, soy una nueva criatura. Sin embargo, también tenemos que pensar que si hemos hecho algún mal, haremos lo que esté de nuestra parte para solucionarlo. Fíjense entonces que Pablo no dice, Onésimo es una nueva criatura, así que olvidemos la deuda pendiente. No. Pablo dice, bueno, vamos a ver cómo arreglamos las deudas pendientes. Ahora, por supuesto, no siempre es posible arreglar las cosas del pasado, pero si se puede hacer, hay que hacerlas. Termino recordando un caso que aparece en el Nuevo Testamento, el caso de Zaqueo, un cobrador de impuestos que por su oficio se llenaba de dinero de la corrupción, que vivía en una ciudad carísima para vivir, como lo era Jericó. Lo que quiere decir que había ganado muchísimo dinero como recaudador de impuestos, como publicano, a favor del Imperio Romano. Por supuesto, todo esto ocasionaba el rechazo de la sociedad judía para con él. Pero a él eso no le importaba.
Era lo que le daba el dinero y él podía exigir lo que se le viniera en gana como tributo porque no había nadie controlando o fiscalizando eso. Una parte de lo recaudado se la daba al dinero, la otra se iba al bolsillo. Y el imperio lo sabía. Lo que pasa es que le decía, tienes que generar tanto. Y una vez que entregaba la cantidad, lo demás simplemente quedaba para él. Pero ocurre que cierto día Zaqueo es llamado por Jesucristo y su vida cambió. Y cuando su vida cambia, él se da cuenta que hay cosas que ha hecho mal. Y entonces se abre a la gente y le dice a Jesús, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado lo devuelvo cuadruplicado. Quiere decir que una vez que se encontró con Jesús, él no miró solamente hacia adelante, también miró lo que quedaba atrás, y entonces él dice, voy a arreglar todo aquello del pasado que sea posible arreglar. Es un síntoma importante de la verdadera conversión, el despertar de la conciencia. Ahora la nueva criatura en Cristo estaba presto a enmendar todo el tendal que había dejado en su vida pasada. Bueno, mis hermanos, que esta carta realmente nos lleve a alabar a Dios por su gracia dispensada, por el cambio que produce Él en nuestras vidas, y que también este mensaje pueda sacudir nuestros corazones para que nuestro testimonio sea un testimonio verdadero, donde honremos a Jesucristo, no solamente con nuestros labios, cantando, alabando a Dios, sino también con todos los actos de nuestra vida. Que el Señor les bendiga.